El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7 de la mañana con 47 minutos. Continuamos con las entrevistas y es momento pues de continuar hablando sobre las protestas de octubre un año después. Ahora vamos a revisar, a mirar cuál es la visión del sector productivo respecto a este tema. Estamos ya con Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Muchas gracias a usted por atendernos. Bueno, precisamente se está cumpliendo un año de las protestas de octubre que dejaron a más de fallecidos, heridos, conmoción social, millonarias pérdidas en el país. ¿Cuál es su evaluación de la situación a un año de este hecho? ¿Cuál es la visión del sector productivo? ¿Cómo se evalúa todo lo ocurrido? Claro, lo principal es la parte humana, porque lo material se puede recuperar, lo humano es imposible. Entonces, lo primero que nos deja octubre es una herida social muy grande por las pérdidas humanas que, habiendo pasado un año, todavía no hay claridad en cuanto a las responsabilidades. Entrando ya a las afectaciones económicas, esos 11 días de paralización significaron al país pérdidas de más de 800 millones de dólares, según un informe que luego sacó el Banco Central del Ecuador. Pero nosotros, como Cámara de Comercio de Guayaquil y Federación Nacional de Cámaras de Comercio del Ecuador, en nuestro propio análisis, las pérdidas para el sector productivo fueron más de 1.200 millones de dólares en esos 11 días. Uno dirá, bueno, ¿y qué nomás estamos tomando en cuenta al momento de hacer el análisis? Yo diría al menos 5 elementos. Primero, tal vez lo que fue más evidente, ¿no? Hubo destrucción de bienes tanto públicos como privados. Todos tenemos en la retina esa imagen de la Contraloría incendiándose, ¿no? El edificio de la Contraloría y el símbolo de lo que eso significa, digamos, quemar la institución que tiene que, de alguna manera, pues, contribuir a controlar el buen uso de los recursos públicos del Ecuador. Entonces, esa destrucción de edificios tanto públicos como privados, porque hubieron centros comerciales, hubieron comercios, hubieron supermercados que fueron vandalizados, y eso es una destrucción absoluta. Luego tuvimos los perjuicios en ventas. Los comerciantes en esos días, en esos 11 días no podían vender, el comercio formal, el comercio informal estaba paralizado, y pensemos que hay negocios que por su naturaleza no es un negocio que tiene capacidad de hacer inventario, es decir, bueno, no vendo hoy, vendo mañana, no vendo esta semana, vendo la próxima. Pensemos en un restaurante, el almuerzo que no vendí hoy, no es que mañana voy a vender 2 almuerzos. Entonces, esas pérdidas, ese perjuicio en ventas también causa un lucro cesante. También hubo pues la afectación a nivel macroeconómico, específicamente en el ámbito del petróleo, porque pues se amenazó con cerrar las bombas donde se permite que fluya el petróleo. Luego, por último, están 2 daños más, que es el tema del riesgo país, que es la medida en que los países acreedores internacionales le prestan plata al Ecuador, y ese golpe en el riesgo país de esos días tuvo 2 impactos a su vez, que suba la tasa de interés, tanto para la pretensión del Ecuador de colocar bonos, si tú querías prestar plata, ahora te la prestaban más caro, y inclusive la tarjeta de crédito que cualquier ciudadano que nos está escuchando paga, la tarjeta de crédito tiene un componente que también es el riesgo país. Entonces, fíjense cómo se dio esta suerte de efecto dominó, de que por ahí una protesta, que siempre es legítimo y democrático protestar, se desborda. Me parece que también los que lideraban la protesta no hicieron mucho por canalizarla, se convierte en una suerte de vandalismo, esto escala y por poco perdemos hasta la estabilidad democrática. Ahora, el gobierno quiso retirar los subsidios en ese punto con el decreto 883. ¿Para el sector empresarial era necesaria esta medida? Sí, esa era una medida correcta, eficiente, desde el punto de vista de la administración. O sea, un administrador tiene que lograr que sus ingresos cubran sus egresos, no gastar más plata de la que te ingresa. Administración muy básica. Y eso se aplica también pues, para el sector público. Y un problema de toda la vida del país son los subsidios, es que el gobierno gasta más de lo que le ingresa para abaratarle, en este caso combustibles, a ciertos sectores de la población.
pero salvo los vulnerables, que la idea no era, ni es, ni pienso que a nadie se le va a ocurrir tocar subsidios como los que tienen que ver con el gas, por ejemplo, pero todos los demás subsidios que tienen que ver con el sector productivo realmente le iría mejor en una situación donde no existan subsidios, y para la ciudadanía en general sería mejor también así. Pero esa es una decisión que, si bien económicamente es correcta, políticamente no es muy popular, y ahí tal vez el gobierno le faltó manejarla con mayor sagacidad, pero fue lo que pasó. Por ahí también era la siguiente pregunta: ¿qué es lo que pasó? ¿Qué le faltó al gobierno? ¿Era necesario tal vez socializar de mejor manera la medida para evitar el estallido social? Sí, evidentemente no se estaba midiendo la temperatura de cómo iba a ser recibida esta idea, no fue comunicada bien, porque algo que era preciso, algo que iba a hacer bien al país, si no se comunica de esa forma, una buena idea mal vendida termina siendo una mala idea. Y entonces lo que sucede es esta paradoja, esta contradicción, donde la gente que estaba en contra, para bien o para mal, le ocasiona un daño al país con el vandalismo, con las protestas que salieron de su cauce, por más de $1.000 millones, como decíamos, cuando los subsidios lo que le iban a ahorrar al país eran $1.000 millones. Entonces, sumando y restando, lo que realmente pierde el país serían las pérdidas de ventas que hablamos hace un rato, de $1.200 millones, más los $1.000 millones que el país no se pudo ahorrar en ese momento, producto de no haber podido implementar inmediatamente la eliminación de los subsidios. Ahora, yo quisiera saber, bajo su perspectiva, ¿se aprendió la lección? Porque, o sea, le pregunto esto porque parece que no, porque el gobierno no socializa las medidas, sigue implementando diferentes puntos, diferentes medidas sin socializar. Por ejemplo, para su sector, el cobro anticipado de impuestos en este gobierno, ¿no? Que dijo que era de diálogo, pero se ve que no dialoga, que no socializa las medidas antes de implementarlas. Sí, es un gobierno errático, en el sentido de que ha hecho ciertas cosas evidentemente muy bien, creo que en el ámbito institucional, de recuperación de la democracia, de combate a la corrupción, creo que hay elementos positivos, la misma pretensión de querer eliminar los subsidios, la renegociación de la deuda externa, o sea, hay elementos positivos que hay que reconocerlos. Esto no es blanco o negro, ¿no? Hay matices, pero luego también hay estos otros elementos donde tal vez la idea transversal es la que tú mencionas, y es que el gobierno no dialoga. Entonces da un paso para adelante, y decimos nosotros 35 pasos para atrás, porque luego nos genera una carga impositiva mayor al sector empresarial, que es el sector que genera los empleos en el país, y este es un momento donde más impuestos no son la solución. Evidentemente, ni para el sector privado, que está ahorcado, pero tampoco para el sector público, porque ahora ya tiene recursos del extranjero. Nosotros siempre decíamos, lo que necesita el gobierno es plata fresca, plata nueva, no seguirle sacando recursos, liquidez al sector privado para traspasarla al sector público. No, lo que tienen que hacer es traer plata afuera. Si ya lo han hecho, en buena hora, pero no deberían de estar pensando en seguir cobrándonos cada vez más y más impuestos. Ahora, pensando precisamente en este diálogo con el sector productivo, en este último año, ¿ustedes se han reunido con el gobierno? ¿Cuántas veces? Y de esas veces, ¿cuántas pues han visto que el gobierno ha acogido sus recomendaciones, sus solicitudes, o simplemente son un saludo a la bandera? Es una buena pregunta. Yo te diría que son pocas las propuestas que el sector privado ha planteado, que el gobierno realmente ha acatado, digamos, y puesto en práctica. ¿Qué cosas hemos planteado? Y resumiendo, yo te diría 3 cosas. ABC: abrir mercados, bajar impuestos y crear confianza. Abrir mercados tiene que ver con tener más acuerdos comerciales. Todavía estamos en veremos, todavía estamos en un deseo tener el acuerdo de comercio con Estados Unidos, con la Alianza del Pacífico, México, Perú, Colombia, Chile. Entonces, hay cosas que están ahí en un deseo. Si tú quieres abrir mercados, tienes que eliminar lo que nosotros llamamos la tramitología ineficiente, que son los reglamentos técnicos que pone el país a productos que vienen del exterior. Según el Foro Económico Mundial, Ecuador está entre los peores países del mundo en la categoría de barreras para arancelarias. Es decir, arancel es el impuesto que le pones a los productos que vienen de afuera. Las barreras para arancelarias son trabas adicionales. Son estos reglamentos técnicos ineficientes. Luego, esa es la A, abrir. Luego, bajar impuestos, pues justamente lo que comentábamos hace un momento. Hace algún tiempo nos sentimos felices de que habíamos logrado
persuadir al gobierno de que había que eliminar el anticipo del impuesto a la renta, que el comercio lo revienta, pero avanzamos para adelante y luego retrocedimos para atrás porque lo volvieron a meter. Y por último, el tema de crear confianza, pero como todo en la vida, se crea confianza cuando uno dice lo que piensa y hace lo que dice. Y el gobierno ni dice lo que piensa ni hace lo que dice, entonces eso es muy difícil para crear confianza. Ahora, ¿cómo puede ser posible este escenario que no les escuchen cuando, por ejemplo, tenemos un ministro de la producción, Iván Ontaneda, que salió de gremios empresariales? Tenemos también al ministro de Finanzas, Richard Martínez, que también pues salió de gremios empresariales. ¿No deberían ser de alguna forma estas voces aliadas para ustedes dentro del gabinete? Creo que hay voces aliadas como las que mencionas, pero al final el que corta la torta, el que marca el norte es el presidente o no se marca el norte. Y tal vez ahí es donde está la oportunidad para el país, donde hace falta ya un cambio de rumbo, y para un cambio de rumbo evidentemente pues las elecciones presidenciales del próximo año son una oportunidad para un cambio de capitán también, y que venga un nuevo gobierno. Esperamos que marque un norte en libertad. Lo que no queremos es más de lo mismo, lo que no queremos es retroceder, lo que queremos es más libertad económica, porque si hay un camino que lleva al progreso a los países es el libre comercio, y eso es lo que esperamos nosotros, ya no tal vez tanto de este gobierno que está más ido que venido, sino del próximo, y lo que quisiéramos es que este gobierno pues haga el mayor esfuerzo, si ya no por escuchar y sensibilizarse, al menos por no hacer los problemas más grandes. Quisiera también preguntarle, ayer el presidente Moreno explicó que llegarán al país 7.150 millones de dólares en créditos para cubrir los gastos de este año. ¿Cómo ven ustedes todo este tema de que el Ecuador, bueno, continúe endeudándose, sigue llegando dinero para tratar de alguna forma pues de solventar los gastos? ¿Cómo ven ustedes también las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con los bancos chinos? También se anunció pues nuevas preventas de crudo con empresas chinas. ¿Cómo ven todos ustedes todo este escenario económico? De acuerdo. Mira, nosotros en el tema de la deuda, como Cámara de Comercio, planteamos el ABC de la deuda, que es alargar plazos, bajar la tasa y cambiar los acreedores. Esa es una de las ideas, contestando la pregunta anterior, que tal vez el gobierno sí la agarró y nos pidió asesoría en su momento. Alargar plazos, definitivamente, pues el crédito con el Fondo Monetario Internacional tiene 10 años de plazo, 4 de gracia, una tasa de interés del 2,9 muy distinta a la que nos prestaban otro tipo de acreedores en el pasado, y unas condiciones transparentes y mucho más amigables que con créditos muy complicados que teníamos con el gobierno anterior y con este gobierno al principio. Entonces, en ese sentido es una buena cosa. Ahora, tener más plata va a servir para que el gobierno le pague a todo el mundo que le debe. Entiendo que debe más de 3.000 millones de dólares el gobierno, en atrasos me refiero. Buena hora que se empiece a poner al día. Este es el momento para que la gente a la cual el gobierno le debe pues se ponga en fila a cobrar y con fuerza. Y esa es plata que dinamiza la economía, porque el gobierno le debe a proveedores y esos proveedores a su vez y se arma una cadena. Luego, pero para resolver el problema de fondo es el tema de lo que conversábamos hace un ratito. No puedes gastar más de lo que te ingresa, y el gobierno sigue teniendo ese pecado, sigue gastando más de lo que le ingresa. Obviamente esto implica hacer algo que es antipático, y es redimensionar el tamaño del Estado. A nadie le gusta estar a dieta, pero todo el mundo quiere estar flaco. Entonces lo mismo con el gobierno. Pero cuando realizas este tipo de hechos también, como la reducción del Estado, es más gente a la calle, más gente sin trabajo, y eso también te frena la economía, porque es gente que no puede comprar y que no puede seguir moviendo la economía. ¿Cómo hacemos ahí también para encontrar un equilibrio? Mira, economía es que hay dos huecos y solamente hay un corcho. Tapas uno, destapas el otro. Resumiendo, ¿no? El problema es la escasez. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si el ajuste no lo hace el sector público, en lo que estamos hablando de achicarse, entonces le pasa el problema al sector privado. Es decir, cuando hablamos de desempleo en el sector público se pone mucho énfasis en el tema social, lo cual lo comprendo, pero ¿qué sucede? Que es a veces no tener toda la perspectiva completa si no nos damos cuenta que si no hacemos eso en el sector público, eso es lo que se hace en el sector privado. Si no tapo aquí, se destapa por acá. Entonces, en el sector privado es donde se genera la mayor cantidad de empleo adecuado. Para poder absorber a una burocracia que tiene que redimensionarse,
tienes que tener un sector privado más abierto, más vibrante, con mayor vigor. Eso se logra en nuestro criterio. Diría 2 o 3 cosas, tal vez para ir concretando. La primera, algo que no hemos mencionado, pero es tener un régimen laboral más flexible. Ecuador es uno de los países, de acuerdo al Foro Económico Mundial, donde es más difícil contratar. Cualquier emprendedor que nos está escuchando, pequeño, mediano, grande, sabe que contratar es difícil en el país. Entonces hay una gran oportunidad de mejora en el ámbito laboral. Primera cosa. Segunda cosa, si lo mencionamos hace un momento, el tema impositivo. Son muchos los impuestos a la salida de divisas, los aranceles especialmente. Hablábamos del anticipo del impuesto a la renta. Son muchos los impuestos que hacen que la vida del emprendedor sea más difícil de la que debería de ser y por lo tanto se genera menos empleo del que se pudiera generar. Y lo tercero es una propuesta tal vez un poco novedosa que nosotros como gremio lo estamos impulsando y no quiero desaprovechar el micrófono para contártela a ti y a todas las personas que nos escuchan y nos vean, que es la propuesta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, de Ecuador 24 horas. Ecuador 24 horas productivo, ciudades de 24 horas. ¿Qué quiere decir eso ahí? Nosotros estamos planteando expandir los horarios de atención. Al día de hoy hay un acuerdo ministerial del Ministerio de Gobierno que impide que los comercios, específicamente hablando de tiendas mini markets, que hay 90.000 en todo el Ecuador, puedan abrir más tiempo. Nosotros hemos hecho un cálculo que si las 90.000 tiendas de barrio del Ecuador pueden abrir 2 horas más, eso significaría un aumento en ventas en el país de más de 800 millones de dólares. Más ventas, más empleo. Si se mueve el comercio, se mueve la industria, se mueve la agricultura. Esto es un poco lo que se estaba planteando antes de la pandemia. Precisamente estaba impulsado por el alcalde, pues una iniciativa que era la Hora Borojó, que era precisamente ampliar los horarios de atención, pero todo se detuvo por la pandemia. Va más o menos enfocado por ese lado, pero sería como establecerlo a escala nacional. Correcto. La idea, nosotros como gremio estuvimos en el mes de enero, antes de la pandemia, 2 meses antes de la pandemia, con un caso que historia larga, te la cuento rápida. Me entero anecdóticamente de que un gran comerciante acá en Guayaquil lo habían clausurado, no por el municipio, sino por la comisaría que depende de la gobernación, que depende del Ministerio de Gobierno, por estar abierto 28 minutos pasada la hora. Eran las 10:28 de la noche, entonces lo clausuran 15 días y eso obviamente lo quiebra. Entonces intercedimos, le resolvimos el problema a este comerciante, pero luego nos rascamos la cabeza y dijimos, este problema debe ser de más gente. Empezamos a hablar con la Federación de Cámaras, que son 100 cámaras de comercio, y nos dimos cuenta que este era el pan de cada día de los comerciantes. Dijimos, aquí hay un tema. Luego empezamos a ver, en Bogotá estaban ya hablando también de Bogotá 24 horas, luego en Quito. Entonces, es una oportunidad. Hay que encontrar la manera. No es que mañana vamos a hacer como Nueva York y vas a caminar por la avenida principal de tu ciudad y va a estar el supermercado abierto a las 3 de la mañana. O sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de comenzar por un pequeño paso, que los mini markets, las tiendas de barrio, que hay 90.000 tiendas de barrio a nivel nacional, tengan horarios más amplios y descentralizados, porque los ritmos del comercio dependen de calle a calle. O sea, ¿qué tiene que ver el ritmo del comercio de Cumbayá con San Borondón, con Saraguací en Cotopaxi o con Yaguachi? Cada lugar tiene su propio ritmo, su propio pulso del comercio, y es importante que ese pulso sea llevado de manera descentralizada. Perfecto. Quisiera preguntarle también, ayer el presidente Moreno dijo que 300 millones de dólares van a ser entregados para el programa Reactívate Ecuador. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad? Y quisiera saber también la experiencia de estos primeros meses de este crédito. ¿Sí les están llegando a sus afiliados? ¿Realmente ha funcionado para el objetivo, que es reactivar la economía y reactivar de alguna forma los comercios? Ojalá, sería mi respuesta en una palabra, de que lo que se quiere hacer se haga. ¿Por qué? Porque justamente hacia atrás ha venido con menos que con un cuentagotas, ¿no? O sea, uno agarra un cuentagotas y le pone un algodón y medio lo tapa. Bueno, con esa velocidad ha venido ese financiamiento para la reactivación de las pequeñas y medianas empresas. Cuando hablamos con nuestros socios, Cámara de Comercio solamente tiene más de 10.000 socios, nos dicen la cantidad de trámites y requisitos, y te contactas y nadie te contesta. Parece que lanzaron la idea, no sé si los recursos estén o no estén, pero ya en la práctica están siendo muy burocráticos y no ha funcionado. Entonces, tener más financiamiento es la clave, pero si realmente se lo va a hacer, si no simplemente queda como un saludo a la bandera, como una frase que se dice bonita, pero que luego
cuesta mucho encontrar gente que haya accedido a esos beneficios. Siempre el gobierno va a contar la propaganda de aquí está fulano, mengano y sutano que sí han recibido los beneficios, pero son contados con los dedos con los dedos de una mano. Realmente son cientos y miles y decenas de miles los micro, pequeños, medianos emprendedores que necesitan ese tipo de financiamiento. Así que nos toca seguir presionando para que esa plata deje de llegar por cuentagotas y empiece a llegar con mayor caudal. Y ya para ir cerrando esta entrevista, me gustaría saber cuál es la evaluación después de la pandemia, cuánto ascienden las pérdidas también en el sector productivo y qué alternativas ustedes también miran como para reactivar el sector, ¿no? ¿Cuáles son los pedidos que hacen también a las autoridades para una reactivación post pandemia, que es en el punto en el que nos encontramos ahora? Sí, de marzo hasta agosto, digamos, las pérdidas en el sector de la producción son más de 20.000 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Son ventas que no se realizaron, ventas que se hubieran realizado si no hubiera habido la pandemia. Eso significa una caída en ventas de alrededor del 12%. ¿Y eso cuánto es? Bueno, eso es el doble de la caída en ventas que tuvimos, por ejemplo, en el 2016. En 2016, recordarán el terremoto, fue una caída muy fuerte. Este año la caída sería el doble de la caída del 2016 desde el punto de vista de las ventas. Entonces, ese es el problema, es un problema muy grande. ¿Cuál es la propuesta? Bueno, lo que estábamos conversando, hemos planteado al gobierno pausar impuestos para salvar empleos. Al principio dijeron que déjame pensarlo y después terminaron, no solamente que no pausaron los impuestos, sino que los adelantaron. Impuestos que se deberían pagar el próximo año se empezaron a pagar este año, lo cual nos parece que eso no hace sentido. Así como decimos, hay cosas que están bien, como el manejo de la deuda, hay cosas que están muy mal, como el manejo de la carga impositiva para el sector productivo. Y para terminar, la propuesta que hoy nos parece que es más práctica, yo resumiría lo que hemos estado conversando. El tema de bajar los aranceles es clave, porque Ecuador es un país no caro, carísimo. Ecuador es un país carísimo para producir, para consumir, para vivir, para sobrevivir. Bajar los aranceles abarata la producción, hace que el país sea más viable económicamente. Si este gobierno no tiene la valentía para hacerlo, estoy seguro que el próximo lo va a hacer. Acuérdense lo que les estoy diciendo. Segundo, el tema de ampliar los horarios de atención. No es posible que tengamos un solo horario de atención para 90.000 tiendas de barrio, ya sea que estén en la costa, en la sierra, en el oriente o en la región insular. Eso tiene que ser mínimo, descentralizado a nivel cantonal, o, como lo planteamos nosotros, permitir la liberación de los horarios de atención. Y por último, crear más confianza. Lo que tal vez tú mencionabas, es importante que el gobierno, aunque ya está de salida, converse un poco más para que no le vuelva a pasar nunca más, no al gobierno, sino al país, lo que se vio en octubre, que si bien fue una salvajada, porque la protesta se perdió su cauce y se convirtió en vandalismo, pero también es cierto de que no se trabajó bien en la previa en cuanto a la difusión de las ideas, y como decíamos, una muy buena idea mal vendida termina siendo una mala idea. Muchas gracias por esta entrevista y por su tiempo, señora Arosemena. Gracias, saludos también para Paulina. Muchas gracias. Son las 8 de la mañana con 10 minutos. Estábamos dialogando con Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Estábamos haciendo una evaluación a un año de las protestas de octubre.